Tu reloj ya no es tuyo, papá. Y tu casa tampoco. La voz de mi nuera, Silvia, cortó el aire del salón con la precisión de un bisturí helado. No me miraba a mí, sino a través de mí, como si yo fuera un mueble más, una antigüedad a la que se le ha perdido el aprecio. A su alrededor, dos hombres desconocidos envolvían en plástico la butaca donde Elena, mi esposa, solía leer. El sonido del celo al rasgarse era lo único que rompía el silencio, un ruido sordo que parecía sellar el final de mi vida en mi propio hogar. Yo era Mateo, un hombre de 82 años, y estaba a punto de convertirme en un fantasma en la casa que había levantado con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, promesa a promesa. Fui ebanista desde que tuve edad para sostener un formón. Nací en un pueblo de la costa alicantina, donde el mundo olía a salitre y a madera recién aserrada. Mis manos no aprendieron a escribir poemas, pero sí a leer las vetas de un nogal, a entender el lenguaje silencioso de un roble. No fui un gran artista, solo un artesano que creía que la honestidad de un trabajo se medía en la solidez de una junta, en la suavidad de una superficie pulida durante horas. Transformé árboles en cunas, en mesas que acogieron el pan de cada día, en armarios que guardaron secretos y sueños. Cada pieza que salía de mi taller llevaba consigo un trozo de mi alma, una dedicación silenciosa que el tiempo no podría borrar. Esta casa fue mi mayor obra. La construí para Elena. La conocí una noche de verbena, y su risa tenía más luz que todas las bombillas de la feria. Le prometí un hogar donde el frío del invierno nunca alcanzara sus huesos, un refugio levantado no con cemento, sino con la argamasa de mi devoción. Y cumplí. Cada viga que coloqué, cada puerta que ajusté, cada ventana que miraba al jardín, era un verso de ese poema de amor. Aquí vimos crecer las estaciones y a nuestro único hijo, Javier. Este no era un edificio, era el testamento de una vida compartida, el mapa de todos nuestros recuerdos felices, un santuario que ahora estaban desmantelando. A Javier le entregué todo lo que un padre puede dar. Le enseñé el respeto por la herramienta y el valor del esfuerzo, aunque sus manos siempre prefirieron la suavidad del papel a la aspereza de la madera. Financié sus estudios en la ciudad con el sudor de mi frente, vendiendo los muebles que tallaba hasta bien entrada la noche. El día de su graduación sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Creí haberle transmitido que los verdaderos cimientos de una vida no se miden en dinero, sino en la memoria y en la gratitud. Pero el tiempo y la distancia cambian a las personas. O quizás, simplemente revelan lo que siempre fueron, y uno por amor, se negó a ver. Cuando se casó con Silvia, una mujer de ciudad con la mirada puesta en el horizonte de los negocios y el progreso, algo en él se quebró. Empezó a mirar su pasado, nuestro pasado, con una especie de vergüenza educada. Mis manos encallecidas, mi ropa de faena, mi forma sencilla de hablar, todo parecía una nota discordante en la sinfonía de su nueva vida. Sus visitas se volvieron más cortas, sus conversaciones más frías, llenas de términos como optimizar activos o liquidar patrimonio. Yo no entendía sus palabras, pero comprendía perfectamente el silencio que las acompañaba. Para ellos, yo me había convertido en eso, un patrimonio que liquidar, un activo que optimizar. La frase de Silvia, por tanto, no fue un trueno inesperado. Fue la última gota de una lluvia fina y persistente que llevaba años calándome los huesos. Tras la muerte de Elena, hace ya 5 años se instalaron en casa con la excusa de cuidarme. Pero su cuidado era el de un jardinero que poda un árbol para que no estorbe. Empezaron por cambiar los muebles. Luego descolgaron las fotos de Elena porque, según decían, era deprimente vivir anclado en la nostalgia. Me trasladaron al cuarto más pequeño, el que antes fue mi taller, mientras ellos ocupaban nuestro dormitorio. Dejé de sentarme en la cabecera de la mesa. Dejé de tener voz en mi propia casa. Y yo callaba. Callaba por no avivar el fuego, por mantener una paz frágil que se parecía demasiado a la rendición. Callaba por el amor que aún sentía por mi hijo, un amor terco que se negaba a ver la realidad. Me convertí en un observador silencioso, un espectador en el teatro de mi propio despojo. Mi corazón, como un músculo cansado, se encogía un poco más cada día, con cada gesto de desdén, con cada mirada impaciente. Aprendí a hacerme pequeño, a no molestar, a ocupar el mínimo espacio posible, esperando un afecto que nunca llegaba,
como quien espera la lluvia en mitad del desierto. Pero no estaba solo en mi silencio. Mi nieta Sofía, una muchacha de 17 años, también observaba. En sus ojos, a menudo clavados en mí desde el otro extremo de la mesa, veía el reflejo de mi propia tristeza. Veía una confusión que sus padres, ocupados en sus cálculos y sus planes, no eran capaces de percibir. Ella era un testigo mudo de la misma injusticia, una pequeña luz de conciencia en una casa que se oscurecía por momentos. No hablaba, pero su mirada me decía que ella sí entendía el valor de las cosas que no tienen precio, el peso de los recuerdos que sus padres consideraban una carga. A veces, mientras la casa duerme, me pregunto quién escucha estas palabras mías, este relato que se desgrana en mi memoria. Quizás me estáis viendo desde una gran ciudad llena de ruido, o desde un pueblo pequeño y tranquilo como el mío. Si os nace del corazón, me gustaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañáis en este viaje. Y si estas historias de vida os tocan el alma, suscribíos al canal. Juntos podemos seguir compartiendo estos retazos de memoria, demostrando que la dignidad humana, aunque silenciosa, nunca pierde su voz por completo, y merece ser escuchada. El reloj que vendieron no era un simple objeto de lujo, fue el regalo que Elena me hizo en nuestras bodas de plata. Ahorró durante años, cosiendo para las señoras del pueblo, para poder comprar aquella maravilla que yo admiraba en el escaparate de la joyería. Cada tic-tac de sus manecillas no marcaba las horas, sino el pulso de su amor y su sacrificio. Era el tiempo de nuestra vida juntos, encapsulado en una esfera dorada. Venderlo no fue un acto de gestión económica. Fue como arrancar una página del libro de nuestra historia, una profanación de lo que fue sagrado para nosotros. Y la casa de la playa, a la que llamábamos la Gaviota, era el sueño de Elena hecho realidad. La levanté yo mismo, verano tras verano, con maderas recuperadas de viejos barcos pesqueros que ya no salían a faenar. Cada tabla olía a sal y a mar. Era nuestro pequeño paraíso, su rincón de cielo azul donde le gustaba sentarse a ver las olas. Para ellos, solo era un terreno con vistas, una cifra en un contrato de compraventa. Para mí, era el lugar donde su risa se mezclaba con el sonido de las gaviotas. Venderla fue como vender el eco de esa risa. El silencio que siguió a las palabras de Silvia fue más pesado que cualquier muro. No hubo gritos, no hubo reproches. Mi cuerpo, cansado de luchar batallas perdidas, simplemente asintió. Bajé la cabeza, di media vuelta, y me retiré a mi pequeña habitación, el último reducto de mi identidad. Mi silencio no era debilidad ni resignación. Era el terreno firme y yermo donde, sin que ellos lo supieran, yo estaba a punto de empezar a sembrar las semillas de mi dignidad. Era la calma que precede a la decisión irrevocable, la quietud de un hombre que ha perdido todo, salvo el respeto por sí mismo. Su lógica era implacable y ajena a cualquier sentimiento. Los escuchaba hablar por teléfono, con voces eficientes y satisfechas, sobre los beneficios de la operación. Un capital muerto, decía Javier refiriéndose a la casa. Una inversión inteligente, respondía Silvia al hablar del apartamento tutelado al que pensaban enviarme. Sus palabras me convertían en una partida contable, en un problema logístico, que finalmente habían resuelto. Yo, que les había enseñado a contar las estrellas, ahora solo era un número en su balance de cuentas, una carga de la que por fin se iban a deshacer. En esos días, me refugiaba en los recuerdos de Elena. Su presencia llenaba los vacíos que ellos creaban. La recordaba en la cocina, con las manos manchadas de harina, canturreando una vieja canción mientras preparaba mi plato favorito. El aroma a pan recién hecho que impregnaba la casa entonces, contrastaba con el olor a producto de limpieza y a vacío que ahora dominaba cada rincón. El hogar que construimos, un lugar lleno de vida y calor, se había transformado en un espacio frío y funcional, una simple propiedad a la espera de ser liquidada, como el resto de mi vida. La indiferencia se manifestaba en los detalles más pequeños, que eran los que más dolían. Una gotera en el grifo del patio, que yo podría haber arreglado en 10 minutos, permanecía sin reparar durante semanas. No te preocupes, papá, ya llamaremos a un profesional, decía Javier con condescendencia, como si mis manos, que habían construido esa misma casa, ya no sirvieran para nada. Cada chirrido de una puerta sin engrasar, cada baldosa suelta que ellos ignoraban, era un recordatorio constante de que mi utilidad en ese hogar había caducado. En medio de esa frialdad, los ojos de Sofía eran mi único refugio. Una tarde,
Mientras yo miraba por la ventana del salón una fotografía vieja de Elena, ella se acercó en silencio y me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. En ese simple gesto, en la calidez de su mano sobre mi hombro, sentí una comprensión y un cariño que valían más que todas las palabras del mundo. Fue un instante, un pequeño pacto secreto entre el abuelo olvidado y la nieta que no olvidaba, una promesa silenciosa de que la memoria, al menos para ella, todavía importaba. El epicentro de mi dolor era la gran mesa del comedor. La fabriqué con un solo tablón de roble centenario. Recuerdo el esfuerzo de pulir su superficie hasta que reflejara la luz como un espejo de agua. En esa mesa celebramos el primer cumpleaños de Javier, las cenas de Nochebuena, las noticias buenas y las malas. Era el corazón de la casa. Ahora, su superficie estaba siempre cubierta por los ordenadores portátiles de Silvia, por sus carpetas y sus documentos legales. El lugar de la unión familiar se había convertido en una oficina, un espacio de trabajo donde yo ya no tenía sitio. Comprendí entonces que no solo querían mis posesiones, querían mi pasado. Querían borrar cada huella de la vida que yo había construido, para poder edificar sobre sus ruinas su propio futuro, un futuro limpio, eficiente, y sin la carga de la memoria. La ofensa inicial de Silvia ya no era una frase aislada, era la declaración de principios de su nuevo mundo. Y en ese mundo yo, Mateo, el ebanista, el esposo de Elena, el padre de Javier, ya no existía. Solo quedaba un anciano molesto, un obstáculo final, antes de cerrar el trato. Pero en mi interior, una calma extraña comenzaba a crecer, una certeza silenciosa. El punto de inflexión no fue un grito sino el sonido seco de una etiqueta autoadhesiva pegándose sobre la madera. Sucedió 2 días después. Silvia trajo a un tasador, un hombre de gestos precisos y mirada fría que recorría la casa como si fuera un inventario. Lo vi colocar una etiqueta verde sobre la cuna que tallé para Javier, aquella donde sus pequeños dedos se aferraban a los barrotes. Vi cómo ponía otra, amarilla, en la mecedora donde Elena le cantaba nanas hasta que el sueño lo vencía. Cada etiqueta era una herida, un desprecio a la memoria que esos objetos atesoraban. Yo permanecía en un rincón del pasillo, invisible, sintiendo cómo despojaban mi vida de su significado, mueble a mueble. El golpe definitivo llegó en el garaje, el espacio que una vez fue mi taller, mi santuario. El hombre del traje gris examinó mi viejo banco de trabajo, la superficie marcada por 1000 cortes, quemaduras y manchas de barniz, testigos silenciosos de una vida de creación. Escuché a Silvia preguntarle, con un tono que pretendía ser práctico pero que destilaba un profundo desdén, ¿y este trasto viejo de madera? ¿Tendrá algún valor o lo tiramos directamente? Esa palabra trasto resonó en mi cabeza como el eco de una campana fúnebre. No era un trasto. Era mi altar, mi confesionario, el lugar donde mis manos habían dado forma, no solo a la madera, sino a mi propia alma. Aquella noche, mientras la casa dormía bajo un manto de silencio y codicia, yo permanecí despierto. Comprendí que su plan no era solo mudarme o vender mis pertenencias. Su objetivo era más profundo. Querían borrar mi historia, demoler hasta el último vestigio de la vida que Elena y yo habíamos construido. Querían un lienzo en blanco sobre el que pintar su futuro de cifras y balances. Un futuro sin el peso de la gratitud o el estorbo de la memoria. Mi silencio, el que había mantenido durante años por amor y por paz, se había convertido en complicidad. Y en la quietud de mi pequeño cuarto, supe que ese silencio estaba a punto de terminar, no con un estallido, sino con la firmeza de un roble. Me levanté sin hacer ruido, mis viejos huesos moviéndose con un propósito renovado. A tientas, guiado por la memoria de mis manos, llegué al garaje. El aire olía a serrín, a resina y a tiempo, un perfume que me devolvió a la vida. Aparté unas mantas polvorientas que cubrían un rincón olvidado, y deslicé mis dedos sobre la superficie fría de un arcón de metal oxidado. Hacía años que nadie lo abría. Nadie, excepto yo, sabía lo que guardaba. No contenía joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. La prueba irrefutable de mi existencia, el ancla de mi identidad. La llave giró en la cerradura con un chirrido que sonó a liberación. Dentro, bajo una capa de viejos dibujos de Javier, estaban los documentos originales de la casa. La escritura de propiedad, con la tinta ya desvaída por los años, llevaba un solo nombre: Mateo. Elena había insistido en ello.
Esta casa es tu poema, amor mío, me dijo una vez, y un poema debe llevar la firma de su autor. Javier y Silvia, en su pragmática arrogancia, nunca se habían molestado en comprobar un detalle tan mundano. Daban por hecho que todo les pertenecía por derecho, por el simple hecho de ser más jóvenes, más listos, más fuertes. Pero el papel, a diferencia de las personas, no olvida las promesas que se le confían. Debajo de la escritura encontré una carta. La caligrafía elegante y algo temblorosa de Elena en sus últimos días. La leí a la luz de una pequeña linterna, y sus palabras fueron un bálsamo y una orden. Mateo, amor mío, decía, este hogar es el testamento de nuestra vida, no dejes que nunca se convierta en un lugar frío, en un simple edificio. Prométeme que siempre será un refugio de amor, un lugar donde el corazón pueda descansar. Junto a la carta, envuelto en un paño de lino, reposaba el pequeño pájaro de madera de olivo que le tallé en nuestro primer aniversario. Lo tomé en mi mano, su superficie lisa y cálida parecía contener aún el calor de las suyas. Apreté el pájaro de madera en mi puño cerrado. La promesa hecha a Elena resonaba en mi alma, no como una carga, sino como un faro en la oscuridad. Mi decisión no nació del odio ni del deseo de venganza, sino de esa promesa. No iba a luchar contra ellos con sus mismas armas, no iba a rebajarme a su mundo de reproches y contratos. Mi fuerza siempre había residido en la acción silenciosa, en el trabajo paciente de mis manos. Y ahora, actuaría una última vez, no para destruir, sino para proteger. Para honrar el amor que había levantado aquellos muros y que ellos se empeñaban en reducir a escombros. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor camisa, y anuncié que iba a dar un paseo, a visitar a un viejo amigo. Nadie le dio importancia. Para ellos, yo ya era solo una sombra que deambulaba por la casa, una rutina sin consecuencias. Salí a la calle y, en lugar de girar hacia el parque, caminé con paso firme hacia la parada del autobús. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. Cada paso era una reafirmación de mi libertad recién recuperada. No era un anciano huyendo de su casa, era un hombre caminando hacia su dignidad, con el peso ligero de una decisión justa en el corazón. El autobús me dejó en el pueblo vecino, donde vivía Carlos, mi amigo del alma, un antiguo notario ya jubilado. Me recibió con el abrazo cálido de la verdadera amistad, esa que no necesita explicaciones. En la mesa de su despacho, cubierto de libros y recuerdos, extendí los documentos. Le conté la historia sin adornos, con la serenidad de quien ha aceptado su dolor pero no su derrota. Carlos escuchó en silencio, sus ojos inteligentes fijos en los míos, asintiendo lentamente mientras la historia se desenvolvía. Él entendía el lenguaje de las promesas rotas, y el valor de la palabra dada, un lenguaje que mi hijo parecía haber olvidado por completo. Carlos examinó la escritura con la minuciosidad de su antigua profesión. Al cabo de un rato, levantó la vista y una sonrisa triste pero firme se dibujó en su rostro. Mateo, me dijo con voz grave, la casa es tuya. Única y exclusivamente tuya. Legalmente, no pueden hacer nada sin tu consentimiento, tienes el poder de echarlos ahora mismo si quisieras. La idea cruzó mi mente como un relámpago, la imagen de sus rostros incrédulos. Pero la deseché al instante. Yo no buscaba una victoria vacía. No quería destruir a mi hijo. Quería enseñarle, quizás por última vez, el verdadero significado de la palabra hogar, aunque él ya no pudiera escucharlo. Le expliqué mi plan a Carlos. No se trataba de reclamar la casa para mí, sino de proteger su esencia, de asegurar que el amor con el que fue construida, no se extinguiera para siempre. Quería legar su alma, no sus ladrillos, a la única persona que parecía entender su valor, mi nieta Sofía. Carlos me escuchó, y cuando terminé, simplemente asintió. Es un plan justo, Mateo, un plan digno de un buen hombre. Se puso a trabajar de inmediato, redactando los documentos que convertirían mi silenciosa decisión en una realidad inmutable. Un testamento de amor y dignidad que ellos no podrían romper ni vender. Los días que siguieron, mientras esperaba el momento adecuado, viví en una extraña calma. Los observaba moverse por la casa, a Javier y a Silvia, con sus llamadas telefónicas, sus planes, su aire de triunfo. Pero ya no me dolía. Los veía con una especie de compasión distante, como si observara a dos personas muy ocupadas, puliendo las cadenas que ellas mismas se habían forjado.
Estaban tan centrados en poseer el futuro que no se daban cuenta de que estaban perdiendo lo único que de verdad importa: la conexión con su propio pasado, con sus propias raíces. Su victoria era la más vacía de todas. Quizás vosotros también habéis sentido alguna vez que el mundo corre demasiado deprisa, olvidando las promesas hechas en voz baja y el valor de las manos que nos cuidaron. Si creéis, como yo, que la memoria y el respeto son la verdadera herencia que debemos proteger, os invito a suscribiros a este canal. Hagamos juntos que estas historias no se pierdan, que la dignidad silenciosa de tantos hombres y mujeres buenos siga teniendo una voz que resuene en el corazón de las nuevas generaciones, para que nunca olviden de dónde vienen. Una tarde, encontré a Sofía sentada en el escalón del garaje, mirando mi viejo banco de trabajo con una expresión de profunda melancolía. Me senté a su lado. No hablamos de sus padres ni de la mudanza. LHABLE, con acento agudo, de los tipos de madera, de cómo el nogal guarda historias en sus vetas, y de cómo el olivo tiene la paciencia de los siglos. Le puse en la mano una pequeña golondrina que había tallado la noche anterior. Las golondrinas siempre vuelven a su nido, le dije. Ella la apretó con fuerza y sus ojos se llenaron de unas lágrimas que no dejó caer. En ese silencio, nos lo dijimos todo. La víspera de mi supuesta mudanza al apartamento tutelado, preparé mi equipaje. Era una maleta pequeña, casi vacía. En ella guardé 3 mudas de ropa, mis útiles de aseo, la carta de Elena y el pequeño pájaro de olivo. Eso era todo lo que necesitaba. El resto eran solo cosas, objetos que habían perdido su alma en el momento en que les pusieron un precio. Miré la habitación, despojada de casi todo, y no sentí tristeza. Sentí una inmensa levedad, la libertad de quien está a punto de soltar un peso que ha cargado durante demasiado tiempo sin darse cuenta. Esa última noche, cuando todos dormían, recorrí la casa a oscuras. Mis manos se despidieron de las paredes que yo mismo había levantado, de los marcos de las puertas que había ajustado con paciencia. Me detuve ante la gran mesa del comedor, el corazón de nuestro hogar. Acaricié su superficie lisa, y recordé la risa de Elena en las cenas de Nochebuena, las manos pequeñas de Javier tratando de alcanzar el pan, las conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. No estaba diciendo adiós a un mueble. Estaba guardando en mi memoria el eco de la vida que había vibrado sobre aquella madera. A la mañana siguiente, Javier y Silvia salieron temprano. Iban a firmar los últimos papeles de la venta de la gaviota y a cerrar los detalles de mi nuevo alojamiento. Su eficiencia era su coartada. Mientras su coche se alejaba, yo me senté a la mesa del comedor y esperé. No había prisa. El tiempo, ese que ellos creían controlar con relojes caros y agendas apretadas, ahora jugaba a mi favor. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, como pequeños testigos de la vida que se había vivido, y de la que estaba a punto de comenzar. Hice 2 llamadas. La primera fue a un taxi, le di la dirección de la estación de autobuses, con una voz clara y firme que no parecía la mía. La segunda llamada fue para mi nieta. Su voz sonó preocupada al otro lado del teléfono. «Abuelo, ¿estás bien? Mis padres no están en casa». «Estoy perfectamente, mi niña», le dije con toda la ternura que mi corazón podía albergar. «Solo quiero pedirte una cosa. Cuida del taller por mí. No dejes que tiren el banco de trabajo, es importante». No le di más explicaciones. Ella, con la sabiduría intuitiva de la juventud, simplemente respondió: «Lo haré, abuelo. Te lo prometo». Cuando el taxi llegó, salí por la puerta de atrás, la que daba al jardín que Elena tanto amaba. No miré hacia la casa. No era necesario. Mi hogar ya no estaba hecho de ladrillos y tejas, sino de recuerdos imperecederos, y esos me los llevaba conmigo, guardados en el lugar más seguro de todos, mi corazón. Cerré la verja con cuidado, y el sonido del pestillo al encajar fue el punto final de un capítulo de mi vida, y el comienzo silencioso del siguiente. El taxista no hizo preguntas. Simplemente arrancó, y yo me dejé llevar. El viaje en autobús fue tranquilo. Miraba por la ventanilla el paisaje que huía hacia atrás, los campos, y los pueblos que se sucedían. No sentía la nostalgia del que se va, sino la serenidad del que regresa. Cada kilómetro que me alejaba de aquella casa, era un kilómetro que me acercaba a mí mismo, al joven ebanista que un día soñó con construir un refugio para el amor de su vida. Ahora entendía que el verdadero refugio no eran las paredes, sino la integridad de ese amor, una fortaleza que nadie podía arrebatarme.
Javier y Silvia regresaron al anochecer, cansados pero visiblemente satisfechos. La operación había sido un éxito. Habían liquidado el pasado y asegurado el futuro. Entraron en la casa, y se encontraron con un silencio denso, un silencio que ya no era el mío, sumiso y discreto, sino un silencio nuevo, vasto y acusador. La ausencia tiene un peso, y el de la mía llenaba cada rincón de la casa, haciendo que el aire fuera casi irrespirable. La victoria que celebraban empezó a saberles a ceniza en la boca. Subieron a mi habitación y la encontraron vacía. La cama hecha con esmero militar, el armario abierto mostrando su desnudez, ni un solo objeto personal fuera de lugar. No había rastro de una huida precipitada, ni una nota de despedida airada, solo un orden pulcro y deliberado, la calma de una decisión irrevocable. Esa ausencia meticulosa fue más inquietante para ellos que cualquier portazo, porque hablaba de una voluntad firme que no habían previsto, una fuerza silenciosa que los había desarmado sin necesidad de levantar la voz. Entonces vieron el sobre. Estaba en el centro de la gran mesa del comedor, la que yo había construido. Su blancura destacaba sobre la oscura madera de roble, un único punto de luz en la penumbra del salón. Su colocación no era casual. Estaba en el corazón de la casa, el lugar de las reuniones familiares, el altar donde se había celebrado la vida. Ahora era el escenario de mi último mensaje, un mensaje que no necesitaba palabras para ser escuchado, solo el valor para ser entendido y aceptado por ellos. Javier lo abrió con manos temblorosas, una extraña premonición oprimiéndole el pecho. Dentro no había una carta de reproche, ni un lamento. Lo primero que encontró fue un nuevo juego de llaves, unas llaves idénticas a las suyas, pero que significaban algo completamente distinto. Eran las llaves de un guardián, no las de un propietario. Un símbolo de que podían habitar el espacio, pero que el alma de la casa ya no les pertenecía, que se les había escapado de entre los dedos sin que se dieran cuenta. Silvia, impaciente, le arrebató el otro papel. Era un documento legal, redactado con la fría precisión de un notario. Lo leyó en voz alta, y su voz se fue quebrando a medida que avanzaba. Usufructo vitalicio. No podían vender, no podían hipotecar. La propiedad nuda pasaba a ser de Sofía. Y una cláusula final, clara y contundente. Mi antiguo taller debía permanecer intacto y accesible para ella. Su castillo de naipes, construido con tanta estrategia y frialdad, se había derrumbado con el simple soplo de una promesa cumplida. Debajo del documento, había una pequeña nota, escrita con mi letra de artesano, esa que traza las líneas rectas sin necesidad de regla, solo 2 frases. Esta casa fue construida con amor. Espero que algún día recordéis lo que eso significa. No había ira, no había rencor. Solo la inmensa tristeza de un padre que deja a su hijo la lección más importante cuando éste ya no está dispuesto a aprenderla. Las palabras flotaron en el aire, sencillas y devastadoras, un epitafio para el amor que habían decidido enterrar. Su reacción no fue de rabia, al menos no al principio. Fue un vacío helado, el estupor de quien se da cuenta de que ha ganado la batalla pero ha perdido la guerra de la forma más absoluta. Tenían la casa, las paredes, el techo. Pero se había convertido en un mausoleo, un monumento a su propia codicia. El silencio que ahora los envolvía era el eco de mi ausencia, un recordatorio constante de lo que habían perdido, no en términos de dinero, sino de humanidad. La culpa, a partir de ese día, se convirtió en una inquilina permanente. Mientras tanto, mi autobús llegaba a su destino. Me bajé en la pequeña estación de mi pueblo natal, y el olor a salitre y a mar me recibió como un viejo amigo. Caminé por las calles que me vieron crecer, reconociendo cada esquina, cada fachada. El aire del mar limpiaba mis pulmones y mi alma. No había vuelto para revivir el pasado, sino para vivir en paz con él. Había regresado al origen, al lugar donde aprendí que el valor de un hombre se mide por la honestidad de sus manos, y la lealtad de su corazón. El apartamento que había alquilado era modesto, con un pequeño balcón que miraba directamente al mar. Desde allí se podía ver el lugar exacto donde una vez se levantó la gaviota. Entré y dejé mi pequeña maleta en el suelo. El espacio estaba casi vacío, pero no lo sentía frío, lo sentía mío. Era un lienzo en blanco, pero a diferencia del que mi hijo quería, este no estaba construido sobre ruinas, sino sobre los cimientos sólidos de la libertad y el autorrespeto. Por primera vez en 5 años sentí que volvía a casa.
Deshice mi equipaje en menos de 5 minutos, coloqué la ropa en el armario, los útiles de aseo en el baño. Saqué la carta de Elena y la guardé en el cajón de la mesilla de noche. Por último, tomé el pajarito de madera de olivo y lo puse en el alféizar de la ventana, de cara al mar. Era la única decoración que necesitaba. No era un objeto, era un guardián. El guardián de una promesa, el símbolo de un amor que ni el tiempo ni la ambición habían logrado destruir. Salí al balcón y me senté en una silla sencilla de mimbre. La brisa marina me acarició el rostro. Cerré los ojos y respiré hondo, llenando mis pulmones de sal y de libertad. No pensé en Javier, ni en Silvia, ni en la casa. Pensé en Elena, en su risa mezclándose con el sonido de las olas. Y sentí una paz profunda, una serenidad que creía haber perdido para siempre. No estaba solo. Su recuerdo era mi compañía, el mar era mi consuelo, y mi dignidad recuperada era mi hogar. Pensé en Sofía. Sabía que había plantado una semilla en su corazón. El taller, ese trasto viejo, era ahora su refugio, un lugar donde podría conectar con las raíces que sus padres habían intentado cortar. Quizás ella no aprendería a usar el formón o la garlopa, pero aprendería algo mucho más importante, que las historias importan, que la memoria tiene un valor incalculable, y que el amor es el único legado que verdaderamente perdura a través del tiempo. Mi herencia, la de verdad, estaba a salvo en sus manos. Comprendí entonces una verdad fundamental. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino aquello que no puedes perder aunque te lo arrebaten todo. Me habían quitado mis muebles, mis relojes, el acceso a mi casa, pero no podían quitarme el amor de Elena, el orgullo de mi trabajo, ni el respeto por mí mismo. Había perdido un edificio de ladrillos, sí, pero había salvado mi hogar, el que llevaba construido dentro de mí, y ese, ahora lo sabía, viajaría conmigo hasta el final de mis días. Mi taxi no me llevó al apartamento gris que ellos habían elegido para mí. Me llevó de vuelta a mi pueblo, a la costa, al origen de todo. Con los ahorros que ellos desconocían, fruto de una vida de trabajo prudente, y el dinero de un pequeño olivar heredado de mis padres, alquilé un modesto apartamento con un balcón que miraba directamente al mar. Justo en la dirección donde una vez se irguió la gaviota. No buscaba revivir el pasado, sino honrar su espíritu, vivir en paz con su recuerdo. Me senté en el balcón, sentí la brisa salada en mi rostro, y por primera vez en muchos años, respiré hondo, llenando mis pulmones no solo de aire, sino de una libertad que ya había olvidado. Estaba solo, sí, pero no me sentía solo, estaba en paz. Sé que Javier y Silvia se quedaron en la casa, consiguieron lo que anhelaban, el espacio, la comodidad, el símbolo de estatus. Pero ahora viven rodeados por los fantasmas de sus propias decisiones, prisioneros, en un palacio vacío. El silencio que antes era mi sumisión, ahora es el eco constante de mi ausencia, un juez implacable que les recuerda cada día lo que perdieron. Imagino que la culpa es una inquilina silenciosa y persistente, que se sienta con ellos a la gran mesa de roble y comparte sus cenas. Han ganado las paredes pero han perdido el hogar para siempre. El precio de su victoria fue sencillamente su propia alma, y eso es algo que ninguna transacción puede devolverles. Sofía, según me contó Carlos en una de nuestras llamadas semanales, pasa muchas tardes en el viejo taller. No sabe usar las herramientas, pero las toca con una curiosidad reverente. Limpia el polvo del banco de trabajo, huele la madera, lee los nombres de los tipos de nogal y cerezo que yo apuntaba en las vigas del techo. No está aprendiendo un oficio. Está buscando las raíces que sus padres intentaron cortar con tanto esmero. A través de ella, a través de su respeto silencioso por lo que fui y lo que construí, siento que algo del amor con el que se levantó esa casa, de alguna manera podrá florecer de nuevo en el futuro. Ella es la guardiana de mi memoria. Mi vida ahora es sencilla, reducida a lo esencial. Cada mañana, me despierto con el sonido de las olas, no con el murmullo ansioso de sus planes. Doy largos paseos por la orilla, recogiendo conchas pulidas por el mar, como si fueran pequeños tesoros que el tiempo me regala. Hablo con los viejos pescadores, hombres de pocas palabras y manos curtidas como las mías, que entienden el lenguaje del viento y de las mareas. He vuelto a ser dueño de mi tiempo, un tiempo que ya no se mide en minutos y horas, sino en la salida y la puesta del sol, en el ritmo tranquilo de una vida recuperada. Mi rutina es mi paz. Mi libertad es mi lujo.
Deshice mi pequeña maleta en menos de 5 minutos. La ropa en el armario, los útiles de aseo en el baño. La carta de Elena la guardé en el cajón de la mesilla de noche, como un tesoro sagrado. Por último, tomé el pequeño pájaro de madera de olivo, y lo coloqué en el alféizar de la ventana, de cara al mar, como si vigilara el horizonte en busca del alma de Elena. Es la única decoración que necesito en este nuevo hogar. No es un objeto, es un centinela. Es el guardián de una promesa, el símbolo de un amor que ni el tiempo ni la ambición de otros han logrado destruir. Es el ancla que me mantiene firme en este nuevo puerto. Una tarde, recibí una carta. La caligrafía, algo infantil pero decidida, era inconfundible. Sofía. No mencionaba a sus padres. No hablaba de la casa. Solo me contaba que había encontrado un viejo cuaderno mío con bocetos de muebles. Decía que, al mirarlos, no veía solo sillas o mesas, sino historias. Y al final, una simple pregunta. Abuelo, ¿me enseñarías a leer la madera como tú? Aquellas palabras fueron el bálsamo más poderoso para las cicatrices de mi corazón. La semilla que creí haber plantado en tierra yerma, estaba germinando. Mi legado, el de verdad, no estaba en los ladrillos, sino en la curiosidad y el corazón de mi nieta. Le respondí con una carta sencilla. Le expliqué que la madera no se lee con los ojos, sino con las manos y con el alma. Le dije que cada veta es una arruga del tiempo, y que cada nudo es una herida que el árbol supo sanar y convertir en belleza. La invité a venir a visitarme cuando quisiera, no para darle clases, sino para sentarnos juntos en el balcón y escuchar lo que el mar y la madera nos quisieran contar. No sé si sus padres la dejarán venir, pero no importa. El puente entre nosotros ya está construido. Un puente invisible y fuerte, hecho con el material más resistente que existe. El respeto y el cariño sincero. Mi último acto simbólico no es grandioso, es pequeño, íntimo y se repite cada día. Cada mañana, después de mi paseo, me siento en el balcón, saco el pajarito de madera de olivo de mi bolsillo y con un paño suave que fue de Elena, lo pulo lentamente. No le estoy dando brillo a la madera, estoy cuidando un recuerdo, manteniendo viva una promesa. Mientras mis dedos recorren sus formas suaves, miro el mar, el mismo mar que ella amaba, y a veces creo sentir su mano en mi hombro, su susurro en la brisa. Es mi forma de decirle que cumplí, que nuestro hogar sigue siendo un refugio de amor, aunque ahora solo exista dentro de mí. Con el tiempo, he comprendido una verdad fundamental. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino aquello que no puedes perder aunque te lo arrebaten todo. Me quitaron mis muebles, mis relojes, el acceso físico a mi casa, pero no pudieron quitarme el recuerdo del amor de Elena, el orgullo de mi trabajo honesto, ni el respeto por mí mismo. Había perdido un edificio de ladrillos, sí, pero había salvado mi hogar, el que llevaba construido dentro de mi corazón, y ese, ahora lo sabía con una certeza absoluta, viajaría conmigo hasta el final de mis días, intacto y luminoso. Uno no construye un hogar con madera y clavos, sino con risas, promesas compartidas y silenciosos sacrificios. Esas cosas no se pueden vender en una inmobiliaria, no se pueden tasar con una etiqueta de colores ni liquidar en un balance de cuentas, son el único legado que de verdad importa. Y es un legado que no se impone con escrituras ni con leyes, solo se ofrece, con la humilde y a veces dolorosa esperanza de que las manos que lo reciban, algún día, quizás en la quietud de una noche solitaria, recuerden el valor incalculable del corazón que lo construyó. La vida se ha reducido a la belleza de lo simple, el sabor del café por la mañana, el calor del sol en mi piel, el sonido de las gaviotas despidiendo el día. Ya no espero nada, y en esa ausencia de expectativas, lo encuentro todo. Encuentro la paz, en no tener que demostrar mi valía, en no tener que luchar por un espacio que me pertenece por derecho. Mi espacio ahora es el mundo entero. Mi casa es el horizonte. Y mi única posesión verdadera, es la serenidad de saber que actué con la misma dignidad con la que siempre intenté vivir mi vida. A veces, desde mi balcón, veo pasar a familias jóvenes. Los observo jugar con sus hijos en la arena, construir castillos que las olas derribarán en unas horas. Y sonrío, porque entiendo que no están construyendo en la arena, sino en la memoria. Están creando esos pequeños momentos de felicidad que, años después, se convertirán en los cimientos sólidos sobre los que se apoyarán en los momentos difíciles. Eso es lo que yo hice por Javier. Le di un castillo de recuerdos, pero él prefirió quedarse con la arena,
fría y sin valor. El tiempo, ese que ellos creían controlar con sus relojes caros y sus agendas, ha vuelto a ser mío. Lo siento pasar sin prisa, como la marea que sube y baja con una sabiduría ancestral. Me ha enseñado que el perdón no siempre significa reconciliación. Se puede perdonar para liberar el propio corazón de la carga del rencor, pero eso no obliga a regresar al lugar donde te hirieron. He perdonado a mi hijo, pero he elegido mi paz. Y en esa elección, he encontrado la victoria más auténtica y silenciosa de todas. Al final, lo único que nos queda es la historia que contamos sobre nosotros mismos. La mía no será la de un hombre rico ni poderoso. Será la de un simple ebanista que amó a una mujer por encima de todo, que construyó un hogar con sus propias manos y que, cuando intentaron arrebatárselo todo, supo proteger lo único que de verdad importaba, el amor con el que fue construido. Y esa es una historia que me siento orgulloso de llevar conmigo, una historia tan sólida y bien ensamblada como el mejor de los muebles que salieron de mi taller. Miro al mar una última vez antes de que el sol se oculte por completo. El pajarito de olivo, en la ventana, parece recortarse contra la luz anaranjada del crepúsculo. Siento una profunda gratitud, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Un hombre viejo, sí, pero un hombre íntegro. Un hombre que ha aprendido que la dignidad, como la veta de un buen roble, puede estar oculta bajo capas de polvo y olvido, pero nunca, nunca se rompe. Permanece ahí, esperando las manos pacientes que sepan pulirla hasta devolverle su brillo. Gracias por haberme acompañado en este rincón de mi memoria, por haber escuchado el relato de este viejo artesano. Cada historia compartida es una luz que encendemos contra el olvido. Si os ha conmovido mi viaje, me encantaría leer vuestras sugerencias para futuras historias en los comentarios. Vuestras palabras son un regalo para mi alma. Y si deseáis seguir escuchando las voces silenciosas que merecen ser recordadas, os invito a suscribiros al canal. Juntos, podemos asegurarnos de que el eco de la dignidad humana nunca se apague del todo. Que la paz os acompañe.